la provincia de Santiago del Estero, a través de la representación oficial de la provincia de Santiago del Estero en Buenos Aires, Casa de Santiago del Estero, les dice buenas tardes y agradece la presencia de todos los presentes que se suman al stand de la provincia de Santiago del Estero para las presentaciones, distintas presentaciones que el mundo de la literatura propone desde Santiago del Estero al mundo a través de la 49ª edición de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Complacidos nosotros de este acontecimiento, venimos a mostrar desde Buenos Aires al mundo todo lo que Santiago del Estero propone a través de sus letras, de sus escritores. En este momento, dos personalidades del mundo de las letras, de la poesía y de la música están presentes en el stand de Santiago del Estero desde Icaño, Santiago del Estero, el que desarrolló, entre otras temáticas, la antología de poetas santiagueños, el escritor Alfonso Nasif, quichua hablante santiagueño, y a su lado, autor e intérprete de canciones que ya están arraigadas en el cancionero de la provincia de Santiago del Estero, integrante de Santiago Trío, una agrupación emblemática de distintas agrupaciones, y también como solista el cantor Yalo Leguizamón, que luego de la presentación a continuación dará un concierto en el stand de nuestra música santiagueña. A las 19 horas aproximadamente está pautada la primera presentación de Yalo Leguizamón en el stand de Santiago. Y ahora lo hemos recibido en la Casa de Santiago a finales del año pasado, cuando presentó una obra literaria. Hoy, con el dolor y la congoja de la pérdida del Papa Francisco, que todos estamos lamentando, venimos aquí a rendirle un homenaje a través de esta presentación, pues él ha promovido la santificación de María Antonia de la Paz y Figueroa. Hay un autor santiagueño, Horacio Germinal Raba, que escribió acerca de los apocorísticos de la provincia, y esto tiene que ver con la transposición regional de los nombres de las personas a una forma identitaria de la provincia, en este caso de Santiago del Estero. Yalo, por favor, ¿me podrías decir tu nombre? Mario Salomón se llama, y el apocorístico o apodo sería Yalo, por Salomón. Nos da un ejemplo presencial de esto, pues los Antonios son antucos para el masculino, y para el femenino son antulas o antucas. Para los José, joyelas, por ejemplo. Esa es una forma muy característica de nuestra provincia, y con ese carácter la hemos bautizado a María Antonia de la Paz y Figueroa como nuestra mama. Andamos corrigiendo todo Buenos Aires como inquisidores. No es mamá, es mama. Porque familiarmente también, por cuestiones de crianza, a tías, abuelas o vecinas que nos han ayudado en la crianza, le damos el título, no de mamá, de mama. Ella es la mamá Yola, la mamá María, la mamá Inés. Mi mamá se llama, y es ese nombre que le ha otorgado Santiago del Estero a esta mujer que ha trascendido los siglos y que hoy su presencia sigue intacta. Ella sigue recorriendo los caminos, y en este caso, creo yo,
muy fervientemente que ella sigue recorriendo los caminos del alma, pues a cada uno que nos toca es un paso más que ella da para acercarnos un poco a eso que la fe propone. Hoy, para conocer este andar, para seguir descubriendo a esta mujer, presenta la provincia de Santiago del Estero en el stand, aquí en la Feria del Libro, tras los pasos de Mama Antula. Apuntes de peregrino a cargo del señor Jorge Bayal Casal, quien queda en compañía de todos ustedes. ¿Alguno de ustedes es peregrino o ha hecho alguna peregrinación? Levante la mano, a ver. Bueno, gracias. Van a entender entonces lo que hizo Mama Antula y lo que quise hacer yo, que es recuperar la peregrinación que ella hizo desde Santiago del Estero, primero hacia el norte del país y después hacia Buenos Aires. Todo tiene que ver con la expulsión de los jesuitas, y los que no sepan la vida de Mama Antula van a poder entender en 2 palabras el resumen de su vida. Una mujer que ayudó a los jesuitas siendo laica, en esa época se llamaba beata, consagrada a Dios. Y ella, desde su beaterio, ayudó a los jesuitas junto con otras mujeres. Cuando los jesuitas, después de 22 años que ella estuvo ayudándolos, fueron expulsados por el rey, ella salió a difundir la obra esencial de los jesuitas, que fue los retiros espirituales de San Ignacio de Loyola. Que eso ella lo vio como una misión de Dios. Dios le pedía que lo único que le importaba que quedara de los jesuitas vivos no era todo lo que hacían los jesuitas, que eran infinidad de cosas, sino concretamente la difusión de los retiros. Entonces Mama Antula se va a convertir en nuestra primera peregrina. A ver si puedo pasar algunas imágenes, a ver ahí, no sé cómo es, así se ve así. Así ven un poquito cómo es este recorrido. Ahí está, ¿ves? Ahí en esa imagen se ve que ella, los caminos por donde pasó, las ciudades por donde pasó. De Santiago primero fue a Jujuy a pedir permiso al obispo, el obispo le dio el permiso y ella empezó a caminar bajo a Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, siempre llevando esta tarea de promover los ejercicios espirituales. Por supuesto que cada ciudad que iba mostraba el permiso del obispo, pedía a un sacerdote y el sacerdote hacía los retiros, pero la valentía de ella, de siendo mujer, acompañada con muy pocas mujeres que también eran beatas laicas como ella, empezar a recorrer el país. Ella hizo una peregrinación. Y es interesante recorrer un poquito cómo, a ver, espera, vamos a ver ahí. Entender por dónde caminó ella, que por eso surgió este libro, porque un día en una reunión donde estábamos con Susana y otros amigos viendo qué hacíamos para promover la vida de Mama Antula, surgió la idea de que el camino que ella caminó, nosotros podamos reconstruirlo haciendo lo que es hoy, por ejemplo, en Europa, el Camino de Santiago, donde viene gente de todo el mundo a tener esa experiencia de peregrinación. Cuando vimos esa posibilidad empezamos a estudiar por dónde había caminado Mama Antula. Caminó por el Camino Real, que es esa línea roja que se ve que iba de Lima a Buenos Aires. Era el camino más importante del territorio de la época del Virreinato del Perú. Y afortunadamente ese Camino Real está descrito en 2 libros especialmente. Uno es el libro de El Lazarillo de Ciegos Caminantes, que fue escrito 5 años antes que Mama Antula empezara a caminar. Y es un libro que lo escribió un enviado del rey que había sido mandado al Río de la Plata para que hiciera una documentación de cómo estaba el Camino Real, cuántas postas había, qué sucedía, cuánta gente vivía. Todo lo que pasaba en ese camino
este señor que se llamaba Carrió de la Bandera escribió ese libro. Entonces fue muy bueno porque yo pude llegar a leerlo y dije, bueno, hay que ir caminando por estos lugares. Mamantula fue pasando por todos esos lugares. Vamos a ver otra, por ahí. Ahí se ve también el camino que yo pude reconstruir, y mi propuesta fue ir de Buenos Aires a Santiago, ¿no? Eso fue también una idea de llevar a Santiago del Estero, como que Mamantula volviera a ir a su provincia, porque ella en una carta escribe y dice: de Santiago del Estero me llaman y todavía no he podido volver. Me siento vieja y enferma y a veces creo que me voy a morir. Ella tenía ganas de volver a su tierra, de hablar con los santiagueños, de comer la comida, de compartir con sus parientes. Nunca más volvió, ella murió en Buenos Aires. Entonces, la idea de este camino es un poco, bueno, que Mamantula vuelva a su tierra natal y que todos nosotros podamos hacer una peregrinación, como vamos a Luján, o a San Nicolás, o a Santiago, o a Itatí, acá me dice un correntino, muy bien, o a Itatí. Bueno, ahí están las provincias por donde pasé, y la idea de este camino, ahí está en Google Earth, pude identificar todas las rutas. Ese es el camino que hice, y mientras iba haciendo el camino iban apareciendo cosas que las fui testificando en el libro. Entonces, y lo fui haciendo en auto porque caminando no se puede hacer, porque no es como en Europa que tenés cada 20 kilómetros una hostería. Eso se pudo hacer en Europa gracias a que un primer ministro español, Fraga Iribarne, recuperó lo que había sido el Camino de Santiago cuando se había perdido. Pero claro, el pueblo español puso sus casas, recibía a los peregrinos, y eso fue un trabajo en conjunto que algún día quizás lo podemos hacer. Esa es la propuesta de este libro, que algún día la Argentina tenga este camino estructurado. Yo lo hice en auto, entonces fui durmiendo y hacía tramos largos, por ejemplo, de Luján hasta Arequito. Y en esos tramos voy pasando por las postas en donde pasó Mamantula. Luján, pero Mamantula no vio la iglesia de Luján de hoy, vio aquella otra, que era la antigua iglesia antes de que se construyera el templo actual. Luján, ahí está Mamantula en Luján, que actualmente en esta foto de acá no se ve, pero hay una estatua de Mamantula que pudimos la familia donar en recuerdo de ese paso de ella por Luján. La porción del Camino Real en la provincia de Buenos Aires, que ya existe, que incluso pasa por, es una ruta y va pasando por distintos pueblos. Carlos Ken, ellos dicen Ken allá en el lugar, es un lugar turístico muy lindo, donde hay parrillas, donde hay una escuela antigua, una iglesia antigua. Luego el camino va para San Antonio de Areco y empieza ya a andar por tierras, digamos, por caminos de tierra, ¿no? Ya se va de las rutas, porque es la traza antigua, pasa por distintos lugares, Ascuénaga, ahí hay pasa por la posta de Figueroa, en Areco, y bueno, y va pasando por distintos lugares hasta llegar a la próxima posta, que es Arrecifes. Y así, en este camino, uno va descubriendo un poco la historia del país, la historia de la fe también, ¿no? Y también se van descubriendo los lugares turísticos. Y a mí me hace acordar mucho al Camino de Santiago de Compostela, porque es igual, uno va caminando por el Camino de Santiago de Compostela, que yo lo hice 3 veces. Este año lo terminé con mi hermano, hicimos todo el camino de portugués y fue muy lindo hacerlo. Entonces uno va pasando por bosques lindísimos, por iglesias antiguas y a su vez por lugares históricos de la Reconquista de España, ¿no? Entonces, bueno, los argentinos tenemos algo muy parecido en ese sentido. Tenemos a una Mamantula que caminó y que santificó el camino. ¿Por qué? Porque los santos dejan reliquias cuando se mueren. De hecho, hay reliquias de Mamantula con los huesitos, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa? También las reliquias son los lugares que los santos han tocado o han estado. Por ejemplo, una ropa de un santo es una reliquia. Y el camino real, Mamantula caminó por ahí. Entonces, al caminar, ya quedó como una reliquia. Entonces, mi propuesta es
que todo este camino que vamos pasando también es una manera de estar unido a la Santa, ¿no? Como yo soy arquitecto y aparte soy paisajista y me gusta la parte esta estética, voy describiendo las iglesias que vamos viendo. Esta es la iglesia de Arrecifes, que a mí me llamó la atención porque la iglesia más o menos es de 1850, pero adentro hay imágenes muy antiguas. Hay una Virgen del Rosario muy buena, bien vestida de vestir. Me llamó la atención, lo anoté y después averiguando me di cuenta, me enteré que esas imágenes antiguas son de las originales capillas. Por ejemplo, Arrecifes tenía una capilla de barro originalmente y esas imágenes eran de esa época, siglo XVIII. Ahora, cuando se hace la iglesia en el siglo XIX, vienen las imágenes antiguas. Todo eso va pasando, lo voy tratando de documentar para darle al camino también un poquito de sentido turístico, ¿no? No solamente desde la fe, que es lo más importante, sino desde los otros atractivos que hacen que la gente haga el camino. Yo en Santiago de Compostela caminaba junto a otros europeos, que te vas haciendo amigo, y eran gente que no tenía fe. En realidad iba por deporte, para escaparse de algo, porque se habían jubilado, porque se habían separado, en fin. Y no tenían fe, no rezaban. Pero cuando llegaban a la plaza del Obradorio, se quebraban llorando y vos decías, entonces algo hace el camino. No solamente para los que rezan, es para todos, porque es una experiencia en definitiva, ¿no? Bueno, acá en Pergamino me pasó una cosa muy linda. Yo llegaba siempre a las iglesias con un estandarte muy grande de Mamantura y unas estampitas. Entonces entré a la capilla del Santísimo y me quedé rezando y había una persona en la guardia, ¿no? Y le dejé a la señora una estampa grande para la iglesia y unas chiquitas. Me fui. Pasó el tiempo, después me fui a Tucumán y mi primo que estaba en Tucumán conmigo, en su Facebook, recibe un mensaje. A los 2 o 3 días, porque esto fue enseguida. Y en el mensaje decía, hoy me visitó Mamantula, un muchacho, dice, para mí era ciega la mujer, porque dice, un muchacho dejó unas estampitas en la capilla del Santísimo y yo sentí que Mamantula me dio una gracia que yo estaba pidiendo en ese momento. Y ella lo dejó en el Facebook de Damián Abregu, que está acá, porque las estampitas que yo llevaba decía el Facebook de Damián. Bueno, fue genial, porque son esas cosas lindas que van pasando, como esas sorpresas que van pasando. Eso pasó en esa capilla de Pergamino. Pergamino fue una posta también. A través del libro que yo había leído me enteré que había 20 ranchos en 1779 cuando pasó Mamantura, había un fuerte y bueno, y todas esas cosas uno las puede ir más o menos buscando y leyendo en el libro. Este día terminó muy lindo en Máximo Paz, un lugar que era el fortín de India Muerta, se llamaba así cuando Mamantura lo conoció. Allí me reuní con el intendente, con otros primos también anturianos, está Marcela Paz, que me esperaban ahí. Y fue muy lindo porque pudimos compartir, me enteré la historia de un sacerdote santo que tuvo ese pueblo, que ya en la década de 1970 había escrito un libro donde contaba que Mamantula, él le decía María Antonia, había pasado por India Muerta. Y hay otras anécdotas muy lindas, hay un hito donde se indica dónde pasaba el Camino Real, porque el Camino Real se desdibujó con el tiempo, no existe más. A veces es una ruta asfaltada, a veces es una calle de tierra, pero ellos acá en este campo de soja sabían que el camino pasaba por ahí y me llevaron y me mostraron el hito del Camino Real. Llegué y terminé durmiendo en Arequito, los pagos de Soledad Pastoruti. Y acá pasan cosas interesantes, por ejemplo, ya el camino sigue, conozco esta iglesia, San José de la Esquina, un lugar muy lindo cerca del río Carcarañá. Uno empieza a descubrir que la Argentina es un país lindísimo, que nuestros pueblos son prolijos, que la gente es buena. ¿Cómo te puedo decir? No es necesario viajar para encontrar cosas lindas. Tenemos un país maravilloso. Fíjense lo que es esta iglesia, en medio de la provincia de Córdoba ya.
Y aquí, en la próxima posta, Cruz Alta. Acá hice un intercambio de chat con Susana Llorena. ¿Te acordás, Susana? ¿Por qué? ¿Qué pasó en Cruz Alta? En Cruz Alta enterraron a los que se habían amotinado contra la Revolución de mayo de 1810. En 1810. También, bueno. Pero en 1810 hubo una revolución de Liniers, Orellana, Gutiérrez de la Concha, Moreno, creo que era el otro, 5 personas que se rebelaron contra el gobierno patrio, digamos, el gobierno nuevo. Los vinieron persiguiendo todo por el Camino Real. Vamos a ver que hay distintos sitios donde también ellos los secuestran, primero los atrapan, los encarcelan y los matan. Ahora vamos a ver dónde. Pero acá, en Cruz Alta, los entierran. Entonces Liniers estuvo enterrado en este lugar de Cruz Alta. Dicen que los parientes de Liniers de España vinieron a llevarse su cuerpo y que cuando sacaron todo encontraron incluso y dejaron unos botones del uniforme de Liniers. Todas estas cosas pequeñas pero históricas argentinas le van dando a este camino un sentido muy lindo y una atracción muy linda, ¿no? Bueno, este es el interior de la iglesia. Acá surgieron cosas muy lindas porque este es el otro pueblo. Acá estuve con la secretaria de la parroquia, con otra señora, hicimos oración, me compartieron la vida. Es como que pudimos compartir la parte más de peregrino, ¿no? Estoy con el estandarte. Y aquí me fui hasta el Monte de los Papagayos, que es donde mataron a estos personajes, y dicen que en un algarrobo apareció la sigla Clamor, grabada sobre la madera. Clamor era el apellido de cada uno de los insurrectos, ¿no? Concha, que era L, que era, no me acuerdo, Liniers, no me acuerdo, bueno, ahí estaban todos, yo lo escribía todo eso. Bueno, el camino sigue y van apareciendo distintos lugares. Belleville, una ciudad importantísima del sur de Córdoba. Cuento la historia, cuento lo que dice con Color Corvo, que en esa época era el pueblo más importante del Camino Real, y hoy tiene una iglesia muy bonita. Cuento algunas cosas de ahí. Ahí me encontré con otras amigas de otro grupo de oración, pudimos compartir también oración, la iglesia de Villa María y Córdoba. Al final de todo ya llegué casi a la ciudad de Córdoba. Y ya van pasando así los días y uno puede ir recorriendo este camino viendo lo que Mamantula experimentó. Porque a veces yo iba en el auto y eran kilómetros y kilómetros y kilómetros donde no había nada. Y si no había nada ahora, lo que habría sido en 1777, 79 cuando ella caminó. Entonces con Color Corvo mismo dice, en este trayecto, que era esta parte de acá, lo único que hay son avestruces que la gente come los huevos de ñandú, digamos, ¿no? La gente come tortillas con los huevos. Dice que no había ni animales ni nada, solamente avestruces salvajes. Bueno, llegar a Córdoba. Córdoba fue una ciudad donde Mamantula no solamente pasó por el Camino Real, sino que vivió 2 años. Y entonces tiene muchas... se podría hacer un camino solamente dentro de la ciudad de Córdoba, por los distintos lugares que Mamantula tuvo relación, porque ella, al estar 2 años, se hizo muy amiga del hermano del Deán Funes. Por eso cuando pasé vi la tumba del Deán Funes, y estuvo también en mucha relación con otros personajes cordobeses. Bueno, la Catedral de Córdoba, que hay muchas cosas para ver, los santos cordobeses, la Beata cordobesa, la Beata María del Tránsito Cabanillas, la Beata Catalina Rodríguez, el convento de Córdoba de las ¿cómo se llama? De las Carmelitas, creo que es ahora un museo, que son lugares donde Mamantula pudo visitar y hoy día se pueden ver muy parecidos a lo que eran en el siglo XVIII. La iglesia de la Compañía de Jesús, que ya estaban expulsados los jesuitas, pero que la iglesia seguía en funcionamiento. Es una iglesia muy linda, con una nave cubierta con una cúpula de madera. Jerónimo Luis de Cabrera, antepasado directo de Mamantula.
Y el camino después de Córdoba ya va para el norte de la ciudad de Córdoba y se encuentra con las estancias jesuíticas, ¿no? Dentro de esas postas aparece la estancia Carolla, que ya estaba, era como una estancia de veraneo de los estudiantes del colegio de los jesuitas, que está intacta, es un lindísimo museo. O sea, este camino tiene muchas cosas turísticas muy interesantes. Este museo tiene un subsector de la época virreinal, otro sector de la época de los inmigrantes del Friuli. Hola Estela, bienvenida. De los inmigrantes del Friuli que colonizaron toda la zona de Carolla, que trajeron sus artesanías, trajeron sus comidas, por ejemplo el salamín de Carolla es porque lo hacen estos colonos de origen italiano. Cuenta un poquito de esas relaciones que van pasando. Miren qué lindo el patio, la belleza con ese aljibe. Esto es la estancia jesuítica más antigua que existe, ¿no? Después, esta es como de principios del 1700. Carolla. Y esta es la estancia de Jesús María, que están pegadas una con otra. Jesús María tiene un museo lindísimo también, una iglesia que lamentablemente no funciona como templo, funciona como salón, pero bueno, es una buena iglesia jesuítica, con un patio, con un jacarandá, cuenta un poco esas características. Saliendo de Jesús María, el camino ya empieza a buscar otras postas. La posta de Sinzacate es impresionante porque era una posta muy grande, en donde la gente ya se quedaba, podía dormir, podía dejar mercaderías. Por todas estas postas pasaron San Martín, Belgrano, y voy diciendo en condición de que no, todo, especialmente cuando iban para el Ejército del Norte. Ahí se ve la galería, un edificio del siglo XVIII. En esa posta de Sinzacate hay una capilla en donde velaron a Quiroga. Y entonces también empieza, porque a Quiroga lo mataron en una posta más arriba, lo trajeron, lo velaron ahí. Empezás a entender esas situaciones, ¿no? Bueno, los algarrobos. Acá está el lugar, Barranca Yaco, siguiendo para arriba, donde lo mataron a Quiroga. Y fíjense que hay 9 cruces, de las cuales, no sé si se ve, hay una que es más chiquita. ¿Por qué? Porque mataron a 8 hombres y a un postillón de posta, que era un niño de 12 años, que era el que tenía que volver con todos los caballos. Porque las postas se trabajaban así. El puestero te daba los caballos, pero te llevaba un chiquito que después volvía con la hacienda, ¿no? Para que el caballo no se canse, lo iban cambiando. Al pobre chiquito lo mataron. Hasta que llegué a Villa El Totoral, buenísimo. Villa El Totoral también fue un lugar de veraneo después de los cordobeses. En la época que pasó Mamantula era una posta. Y es un lugar realmente muy especial de Córdoba, ¿no? Es un lugar muy lindo, con muchas quintas, con muchos paseos arbolados. Y lo interesante es que acá, desde Villa del Totoral, yo tenía que tomar el Camino Real. Empecé a buscarlo. Yo sabía que existía, que es de tierra. Me perdí. Hay un río, llegué, el río se cortaba, bueno. Entonces volví por la ruta, porque yo sabía que si no podía ir por el Camino Real verdadero, podía ir por la ruta hasta Sumampa, que es la próxima, hasta Tulumba, quiero decir, hasta Tulumba, que es la próxima ciudad. Tulumba se llamaba en el siglo XVIII, cuando pasó Mamantula, la capital del norte cordobés. Yo digo, es una ciudad única en todo el país. No conozco otra ciudad que esté en el medio de las sierras y que tenga la personalidad colonial que tiene Tulumba. Es algo especial, les recomiendo ir, es especial. Esta es la iglesia de Tulumba. Crucé la plaza y me encontré con una casa que era una casa muy antigua, que era la Dirección de Turismo. Resulta que era la casa donde había nacido el padre Benítez, el confesor de Eva Duarte, que son de ese lugar. Así que, bueno, todas esas cosas van dando mucho condimento a esto, ¿no? Muy, muy lindo. Ayer estuve con la gente de Tulumba, bueno, y a partir de Tulumba, entonces, se toma una parte del Camino Real que es asfaltada y que llega hasta Santiago del Estero, y se van pasando por la parte más particular de todo esto, porque se empiezan a ver
las postas originales del siglo XVIII, que la provincia de Córdoba las mantuvo y están como museo muchas de ellas. Otras están cerradas. Esta es una de ellas, Posta de Santa Cruz, que es interesante que cuando Mamantula pasó por acá, estas tierras habían sido de sus tatarabuelos. Entonces ella, en esa época que se sabía bien, hoy día es más difícil que uno recuerde un tatarabuelo. En esa época era muy importante la cultura familiar y la relación entre las familias. Mamantula pasó por la tierra de sus tatarabuelos en esta posta. Siguió caminando, Posta San Pedro Viejo, todavía está, hoy día es un hotel y tiene una iglesia muy linda, que es la iglesia esta, de la capilla de San Pedro Viejo, construida en 1602. Dicen que es el edificio eclesiástico más antiguo de Córdoba y está en el medio de una estancia, se puede ver de la ruta. Luego de San Pedro Viejo hay un pequeño poblado, San Pedro Norte, con su iglesia. Ahí pasó una cosa muy linda porque fui a comer al único restaurante que había, a la única mesa. Entonces compartí con unas chicas que son las Pueyrredón, unos pueyrredones cordobeses. Nos hicimos muy amigos con la madre, bueno, intercambiamos cosas, conocían a Mamantula y por supuesto yo era el forastero, así que me preguntaron, ¿qué haces acá? Y estoy difundiendo Mamantula. Bueno, fue muy lindo ese encuentro y a partir de ahí ya se cruza a la provincia de Santiago del Estero, ¿no? Hay algunas otras postas más antes de llegar al límite, y hay otros. Por ejemplo, después de San Pedro, el Camino Real ya es esto. Y es muy bueno ver cómo el Camino Real es lo que habrá visto Mamantula. Quizás ni siquiera, quizás era una huella más chiquita, pero caminar por acá, hacer este sector caminando, tiene que haber sido espectacular. Y descalza, como dicen que iba, ¿no? Hay unas cosas así que van pasando en el camino, una estancia abandonada, el lugar donde lo mataron a Pancho Ramírez, que también venía escapando y lo venían persiguiendo. Y el Camino Real es lo que hoy es la Panamericana, imaginemos, todo pasaba por ahí. Y Pancho Ramírez tiene una historia muy romántica porque él venía con una novia que había sido una cortesana de la corte del emperador Pedro I de Portugal. Entonces él, por defender a la novia, se retrasó y al final la novia pudo zafar y a él lo agarraron y lo matan acá. Está ese monumento y está la posta Las Piedritas, que como pueden ver la arquitectura es bien del siglo XVIII con las columnas, las zapatas. Este está muy bien porque es un museo. Luego viene San Francisco del Chañar, el último pueblo cordobés, que ya es casi santiagueño. Acá la gente ya la conocía bien a Mamantula, en los otros pueblos más o menos, pero acá ya la ubicaban bien. Y esto había sido una quinta de veraneo originalmente del virrey Sobremonte. Tiene una iglesia muy bonita y tiene un Cristo articulado, que es algo que lo he visto en muchas iglesias, que es un Cristo que puede estar o crucificado o puesto como de descanso en Viernes Santo, ¿no? Impresionante las imágenes. San Francisco Solano, siempre presente. Perdón, esta posta es muy linda. Posta del Tigre, fíjense la arquitectura, también siglo XVIII. Las columnas son de mampostería. Y ahí tiene la fecha, 1771. Mamantula pasó en el 77. Entonces, esta posta ya existía cuando Mamantula pasó por ahí. Sigue el Camino Real. Llegamos hasta a la posta Cachi, que hoy día es el Ojo de Agua, la ciudad de Ojo de Agua, con su arquitectura característica, y de ahí yo decidí desviarme un poco del camino, muy poco, para llegar a un lugar especial de la provincia de Santiago y de la Argentina, que es el santuario de Sumampa. Recordemos la virgencita que está en esta iglesia, que es la iglesia es del 1600, es la compañera de la Virgen de Luján. Cuando Farías de Sahá pidió una imagen para su campo de Santiago, o sea, para Sumampa, le mandaron dos imágenes
dos, una que era la Inmaculada Concepción y otra que era la Virgen de la Consolación. ¿Y qué pasó? Cuando tuvo que cruzar el río Luján, fue ahí donde la Virgen de Luján quiso quedarse y no hubo caso. Entonces, la única que llegó hasta Sumampa es la Virgen de la Consolación, que la vamos a ver, que llegó a esta iglesia. Entonces es muy lindo ver cómo desde el norte y desde el sur la Virgen María quiso quedarse ya desde esa época, ¿no? Ahí está la Virgen de la Consolación, la vamos a verla, es muy chiquita, tiene un niño Dios. Y es de la época también de 1630, hermana de la Virgen de Luján. También es de terracota la imagen. Fíjense que conserva el modelo original. En cambio, la Virgen de Luján está la imagen de terracota y después le pusieron el vestido que tiene ahora. Bueno, un Cristo Nazareno articulado está en Sumampa y es muy impresionante porque yo me acerqué a tocarle la mano y la mano bajó como si estuviera vivo. Y es porque está articulado, es muy buena esa imagen, está acá. Bueno, la capilla de Sumampa, como eran las capillas jesuíticas de esa época, ¿no? Con los techos típicos, las paredes de adobe, una imagen de Mamantula que ya había ahí. Nuestra Señora de Loreto, la próxima posta antes de llegar a Santiago. Loreto era una gran ciudad, se dice que incluso la familia Paz de Figueroa también pertenecía a Loreto, que era una ciudad importante de ese momento. Y aquí me encontré con la iglesia y una lindísima imagen de Mamantula, y que también está como con telas, ¿no? Y lo interesante que esta imagen de Loreto, que es la que preside la iglesia, yo digo que es la primera devoción mariana del país, porque esa imagen es de 1589, la llevaron los jesuitas, y los jesuitas la llevaban a Santiago del Estero. Y en ese camino, la Virgen quiso quedarse también en un rancho de una india que vivía en ese lugar, en 1589. Entonces, a partir de ahí surgió la ciudad de Loreto. Y fíjense que la tez de la Virgen es tez blanca, mientras que la Virgen de Loreto de Italia es tez morena por las velas, por el hollín de las velas. Y hoy día uno va a cualquier capilla de aeropuerto de Argentina, en donde está la Virgen de Loreto, que es la patrona de la aviación, y las estatuas nuevas de la Virgen de Loreto son morenas, porque invitan a la estatua antigua de Italia. Pero la nuestra, nosotros teníamos una Virgen, bueno, ahí estoy con la gente de Loreto, y ya estoy de ahí, la próxima posta, Silípica. Silípica, el lugar donde se dice que nació María Antonia. Ahí ya llegué a Silípica, estuve en la iglesia nueva, estuve con gente, compartiendo. Ese señor me llevó al templete. El templete es el lugar más importante de Silípica. Si uno va a Silípica tiene que ir sí o sí al templete, porque es el lugar donde se dice que estaban la primera villa donde vivía o donde tenía esta encomienda o estas misiones, los padres de Figueroa y los jesuitas, donde Mamantula pasó su infancia. Y ahí está la figura de ¿cómo se llama?, de la mamá de Marcela Ledesma, Fanny Ledesma, que es una santiagueña de Silípica que se dedicó a sacar, digamos, desenterrar la historia de Mamantula, mucho antes de que nosotros empezáramos a hablar. O sea, acá en Buenos Aires los descendientes de Mamantula sabíamos, pero allá en Santiago fue Fanny Ledesma la que le dio, digamos, publicidad y hizo este templete, que es un lugar de milagros, donde la gente va y recibe milagros. Se pueden ver ahí las ofrendas, los votos de la gente que recibe los milagros a través de la intercesión de Mamá. En Santiago del Estero, por supuesto, visité la iglesia de San Francisco, en donde Mamantula recibió la inspiración de salir a llevar los ejercicios espirituales. Ahí encontré el plano en donde está el peregrinaje de San Francisco Solano,
desde Ecuador hasta Buenos Aires. Y ahí está todo el plano de otro peregrino anterior a Mamantura. Esta es la capilla que levantó San Francisco Solano en la iglesia de San Francisco con sus propias manos, y donde dicen que Mamantura fue ahí donde recibió esa inspiración. Se llama Celda Capilla y es parte del museo muy interesante que está en la iglesia de San Francisco. Y en Santiago no se puede dejar de ir a la iglesia de los dominicos, Santo Domingo, en donde era el lugar original de los jesuitas, la iglesia de la Compañía de Jesús, que hoy día es de los dominicos, pero que atrás de esa reja está la Sábana Santa, ¿no? Una de las 3 sábanas santas que hay en el mundo, ¿no? Una está en Francia, otra está en Argentina, porque nos regaló el rey Felipe II, la mandó a Santiago del Estero, porque Santiago Apóstol es el patrono de España. Entonces por eso él dijo, esta va a Santiago del Estero. Y todavía es el día de hoy que se puede ver la Sábana Santa ahí. Bueno, y esto es muy lindo, porque este peregrinar, yo lo hice en 2018. Y Mamantura, bueno, estaba camino a ser santa, pero no, era beata. Y al final el libro nunca lo pude publicar, pese a que lo escribí, porque me agarró la pandemia. Entonces, un año de pandemia, otro año de pandemia. Hasta que al final Mamantura fue santa antes de que yo pudiera publicar este libro. Y eso fue muy bueno porque me dio la posibilidad de estar en la canonización y estar en la misa. Y esas cosas que me tocó porque me pidieron que fuera a llevar las ofrendas el día de la canonización. Acá hay algunos que me acompañaron en Roma en esa época. Y cuando entregamos las ofrendas, que ahí estamos 3, nosotros fuimos como parte de los descendientes de la familia, había otros que iban representando a los colegios de Mamantura, y estaba también el que recibió el milagro, Claudio, con su mujer, como representantes de la santidad de Mamantura, ¿no? Y ahí estamos con Silvia Paz y con Luisa Sánchez Orlando entregándole al Papa las ofrendas de la misa de la canonización. Entonces fue muy fuerte para mí poder poner en el libro incluso algunas fotos y contar, como conclusión de este camino, contar lo que fue compartir en el Vaticano la canonización de Mamantura, justamente, y esas cosas de Dios, que justamente hoy lo enterraron al Papa, hoy a la mañana. Entonces, y el Papa, yo le pude agradecer personalmente, en nombre de la familia, le dije que le agradecía porque habíamos esperado más de 200 años que poder ver a Mamantura en los altares. Y bueno, cuando le dije eso estábamos en una audiencia, éramos todos descendientes, y el Papa nos hizo chistes a todos, no dejó de hacer bromas a todos. Y a mí me cortó en seco y me dijo, perdón, yo escuché mal o vos tenés 200 años. Bueno, ¿para qué? Chao, no hable más. Pero a todos nos cortaba con algo. Así que, bueno, un recuerdo especial para Bergoglio, que tuvimos la gracia de tener un Papa argentino, más allá de las contradicciones que produjo con algunas de sus pensamientos. Yo creo que hoy, muerto, vemos el valor que tuvo él y vemos la gracia que tuvimos de tener un Papa humilde, un Papa cercano, un Papa que no era europeo. Todo eso va a dar fruto, ¿no? Y yo le pude agradecer y les voy a repartir ahora, les voy a compartir, cerrando ya esto, les voy a compartir una cosa linda que nos dijo el día que nos recibió. Dijo, sepan que ustedes son peregrinos. Y justo yo estaba con esto sin terminar, ¿no? Sepa que ustedes son peregrinos acá. Y dice, prepárense para las gracias que van a recibir, porque no es que todos los días se declara santa una persona. Entonces yo dije, escuché al Papa, yo hablando eso, estaba sentado en su trono. Yo dije, esto es una profecía, yo la agarro. Bueno, volví el año pasado de Roma y la verdad que fueron gracias. Así que yo los invito a ustedes a que hagan carne esta profecía que hizo el Papa
a través de la canonización de Mamantula, de todas las gracias que podemos recibir. Y eso es hoy, ahora, y a partir de también de mañana todos. Siempre acuérdense que el Papa, y ahora más todavía, dijo esa profecía. Bueno, muchas gracias, los invito a compartir este libro. Jorge Vaya Casal, arquitecto, como él lo mencionó, haciendo la presentación de su obra literaria Tras los pasos de Mamantula, apuntes de peregrinos. Los que quieran, primero, ¿alguna pregunta? Yo quiero preguntar algo. Sí. Es tremendo lo que estoy escuchando. Quisiera preguntar si no le molesta, si usted es familiar de Eduardo Casal. Puede ser, porque somos muchos, pero no lo conozco. Buenas tardes, yo quiero agradecer su hermosa charla y a mis 7 años tuve el placer de conocer a Evita y al padre Benítez. Ah, buenísimo. Un besito acá. Buenísimo, vamos. ¿Algún otro? Sí. Mi madre es radical de River, pero mi madre era amiga de la mujer de Crislavi, el viceministro del Interior. Yo quería preguntar cuánto se tardaría caminando, haciendo todo el camino. Bueno, yo estimo que caminando son 33 días aproximadamente, 36, porque es algo similar al Camino de Santiago francés, que son 800 kilómetros. Pero necesitamos que los argentinos nos unamos, y por eso yo tengo un proyecto que es para presentar a los obispos, a los gobernadores, a los municipios, a las agencias de turismo municipales y agencias de turismo privadas, para que haya una unión como hubo en Europa y que cada uno pueda tener su hostería en el camino. Yo quería preguntarte, ¿cuánto tiempo te llevó escribir este maravilloso libro? ¿Y cómo hiciste ese diario de viaje? Que ahí está el tema, ¿no? Porque me imagino los apuntes, las historias, las grabaciones por ahí. Se me ocurre. La mayoría de las veces lo que hacía es terminaba el día y grababa en el teléfono todo lo que me venía a la cabeza. Lo grababa y como notas de voz. Sacaba fotos y bueno, cuando llegué pasó más o menos un año hasta que un día dije, tengo que empezar a ordenar esto. O sea que pasó más o menos un año y ahí empecé a desgrabar, desgrabé, pasé todo, limpié y después, bueno, organicé el libro. Pero me llevó bastante porque desde 2018 al 2024, el año pasado que tuve el libro, bueno, sacar la cuenta, son como 7 años, no sé. María Laura, secretaria de las Damas Patricias, así que un aplauso para las Damas Patricias, que tiene que ver mucho con Mamantula, porque las Damas Patricias, contá lo que hicieron. Bueno, y fueron las primeras que pidieron la santidad de Mamantula en 1944. Bueno, demoró, pero llegó. Te quería preguntar, ¿dónde está enterrada Mamantula? Mamantula está enterrada en la iglesia Basílica de la Piedad, Bartolomelite y Paraná. Pueden ir a pedir gracia al sepulcro. Gracias. Bueno. Quiero decir algo. A ver. Yo soy hermano de Jorge y esta charla y este libro, ya después de los 60 años, me traen a la memoria a mi abuela paterna, mamá para sus nietos. Ella nos transmitió siempre que en La Piedad estaba enterrada una sierva de Dios que era pariente nuestra por su familia, santiagueña. No le decíamos Mamantula, le decíamos María Antonia de Paz y Figueroa. Pero sabíamos dónde estaba enterrada y solíamos ir con mis primos a pedirle o a rezar, o le teníamos culto. Pero jamás en la vida hubiéramos pensado
que iba a ser santa realmente, que es una gracia muy grande, sino que era como una tradición familiar nomás, ¿no? Y bueno, hoy parece mentira, pero como yo creo que siempre fue santa, hoy oficialmente lo es, y bueno, lo celebramos. Primeramente quiero agradecer a Dios. Este caballero me confirma cosas hermosas. Fui partícipe de la restauración de la casa Mamantula en Independencia, que estaba totalmente destruida. Yo estaba en situación de vulnerabilidad y bueno, ahí las hermanas me ayudaron. Viví 8 meses en ese lugar y sigo haciendo los retiros espirituales mensualmente. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga mucho. Amén. Bueno, yo quería agradecer esta hermosa charla que tuvimos, todo el viaje con tanta claridad explicado y con tanto trabajo. Se nota todo el trabajo, el amor, la dedicación que hay detrás de este libro, que es el producto final, ¿no?, de tanto esfuerzo. Quería compartir que, bueno, yo también tengo escrito un libro sobre un presidente que era familiar de Mamantula. Tenían el mismo antepasado común, José Figueroa Alcorta. Alcorta, sí. Sí. Qué bueno, muy bien. Sí. Santiagueño también. ¿Cómo? De familia santiagueña. Sí, él era cordobés, pero tenía familia santiagueña, exactamente. Felicitaciones. Muchas gracias, muy bueno. Y éxito con tu libro, lo queremos leer. Bueno, si la señora, bueno. Muchas gracias por la explicación y quería consultar si además de, si se va a proponer, así como en España, el Camino de Santiago, acá en Argentina el Camino de Mamantula. Sí, ese es el proyecto de este libro. Justamente esto es el primer paso, porque uno puede con este libro ya hacer el camino en auto, durmiendo en las postas donde yo fui durmiendo, que son hoteles hoy. Algún día se tiene que organizar a nivel nacional, provincial, municipal, para que haya hoteles y postas más cercanas entre ellas, que se pueda hacer un camino caminando. Pero hoy día se puede empezar a hacer este camino ya en auto. Sería muy bueno que algún día tengamos este camino de peregrinación, igual que el camino de Compostela. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Para finalizar entonces, vamos a rezar el rosario. Ah, no. Les vamos a hacer entrega de unos pines y unas estampas de Mamantula a todos los presentes que han estado participando de la charla sobre Mamantula. Y los que quieran pueden acercarse para obtener el libro que está a disposición con el autor presente. Digo así porque el stand de la provincia no vende libros. O sea que esta es la oportunidad que van a tener, o cuando él esté presente o alguien designado, para poder comprar el material. Por lo tanto, los que quieran tener acceso al libro que estamos presentando en esta oportunidad, tras los pasos de Mamantula, pueden acercarse para poder obtenerlo. Desde ya le brindamos un fuerte aplauso a Jorge Vallacasar por este magnífico viaje por el cual nos ha llevado en la presentación de su libro Tras los pasos de Mamantula. Muchas gracias.